Ante todo, quiero comenzar esta plática recordando que hace millones de años a esta pobre humanidad doliente le colocaron un órgano, el órgano condartiguador. Este órgano es quien ha hipnotizado a estos millones de animales intelectuales que pueblan la faz de la tierra. A partir de ese entonces, la psiquis humana quedó alterada y hoy se encuentra condicionada, embotellada y se desenvuelve pues de manera anormal. Todos los seres humanos, animales intelectuales, homúnculos racionales, tienen pues una psiquis anormal. De ahí podemos nosotros explicarnos por qué la situación que estamos viviendo en los actuales momentos y en los pasados tiempos, nadie se da cuenta de que tiene una psiquis anormal. Todos los avataras, reyes divinos, mensajeros que vienen de lo alto, han tratado de informarle a los animales intelectuales de esta situación anómala. Sin embargo, nadie quiere aceptar que se encuentra en esta situación horrorosa. Todos nuestros errores, por ejemplo, los vemos como normales. Nuestras mentiras, nuestras envidias, nuestros celos, nuestros robos, nuestras lujurias, etcétera, etcétera, vemos que se desenvuelven dentro de un ambiente normal. Pero nosotros debemos preguntarnos, ¿es normal que tengamos celos, sean estos pasionarios, sean estos religiosos, sean estos familiares? Pues ciertamente los celos son cuestiones que devienen y que se procesan en una psiquis anormal. Nadie que sea normal psicológicamente pues no tiene por qué tener celos. ¿Es acaso normal que tengamos sexopatías, aberraciones sexuales, que tengamos lujurias, que tengamos adulterios, fornicaciones, etcétera? Pues todo ello se debe a un psiquismo anormal que deviene como secuencia de ese órgano tenebroso que tiene sus malas influencias en nuestra psiquis. Vemos en el ámbito social cómo dos amigos se aprecian
Pero de pronto, por algún motivo, justo o injusto, por algún supuesto mental, por alguna emoción negativa, el uno sale hablando horrores del otro. ¿A qué se debe esa situación? A una psiquis anormal que deviene de ese órgano que controla y maneja nuestra psicología particular. Encontramos en los grupos, llámense como quieran llamarse, o autodenominarse, que hablan de fraternidad, que hablan de amor, que hablan de sinceridad y de una profunda amistad. Tan pronto el uno o uno de ellos comete un error, dice una palabra que la ven fuera de nota o de onda, y todos los miembros, de manera directa o indirecta, estando la persona presente o no, le caen a picotazos y le ven errores a montones. Todo esto es el resultado de tener una psiquis anormal. En el ámbito político encontramos a los señores de la política. Ellos hacen promesas en épocas de elecciones. Ellos se acercan al pueblo, le brindan la mano, hay abrazos, hay comidas en el mercado, en la plaza pública, y luego, pues, cuando salen elegidos, estos señores de la política no cumplen, no ayudan, sino que han tomado la política como una cuestión de beneficio personal. Esto se debe a un psiquismo anormal de esta gente. Se encuentran en estado de hipnosis, tan hipnotizados. Una pareja en el campo amoroso, se juran amor, incluso frente al altar de su religión. Ellos dicen amarse hasta que la muerte los separa, incluso dicen que más allá de la muerte, si hay vida, se seguirán amando. A vuelta de unos cuantos meses, de unos pocos años, cuando las discordias se agudizan, cuando los intereses del uno no son compartidos por el otro o van contra el otro, entonces se declaran enemigos y empiezan el proceso doloroso del divorcio, donde el Paganini vienen a ser los hijos, y así se encuentra la humanidad. Pero nadie se da cuenta de esta horrorosa situación. Nadie cae en cuenta
de esta anormal situación. Y en el campo gnóstico venimos a encontrar personas que ante el ara sagrada, ante el altar del santuario, juran ser fieles al Cristo cósmico, ser fieles a una enseñanza libertadora. Pero tan pronto las cosas o los sueños no empiezan a salir como ellos creían, se tornan enemigos de esta enseñanza, enemigos aférrimos, tenebrosos, y empiezan pues a rajar contra el venerable maestro Samael Aun Weor, contra los instructores y misioneros y contra todo el mundo. ¿Quién de ellos aceptaría que esas reacciones son propias de una psiquis anormal? ¿Quién de ellos aceptaría que están hipnotizados por un yo, que tienen el amor propio, que tiene herido el amor propio? Pues ellos pensaban en soplar y hacer botellas, y como las cosas no les resultaron en su mente fantástica como ellos soñaban, entonces viene esa cuestión de pelear contra todo lo que huela a gnosis. Desde el momento en que la humanidad fue estigmatizada con el órgano puntartiguador, encontramos que la razón subjetiva fue desplazando a la razón objetiva. Y esto se fue dando de tal forma, tan anormalmente, que hoy día nuestra razón es completamente subjetiva. Y una razón subjetiva jamás podrá conocer en sí misma lo que es el conocimiento gnóstico. Por ahí andan sectas llamándose gnosis develada, por ejemplo. Pero uno se pregunta, ¿cómo podrían esos caballeros, señores o grupos ser serios cuando se encuentran embotellados en la razón subjetiva? ¿Cómo podrían ellos corregirle la plana al venerable maestro Samael Aun Weor? ¿Cómo podrían ellos llegar a conocer siquiera una frase de manera profunda de la enseñanza de este gran ser si no tienen la razón objetiva abierta, conquistada? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es abrir la razón objetiva. La razón objetiva es propiedad particular del hombre interior. Pero como un hombre exterior, un hombre que está manejado por el mundo sensual, por el sensualismo, por los sentidos, conocer que hay más allá de las expresiones gnósticas, de la enseñanza gnóstica. Dijéramos, por ejemplo, ¿cómo podría el hombre sensual hablar sobre la ley del sacrificio,
sobre la ley del karma, sobre la ley de entropía, sobre la ley del eterno retorno de todas las cosas, sobre la ley de recurrencia, sobre la ley de nacimientos y muertes. ¿Cómo podría un hombre sensual tratar esos asuntos si ese hombre solo acepta lo que dicen sus sentidos, lo que anuncian, lo que ven sus sentidos externos? Estar embotellados dentro de la mente sensual, ser un hombre exterior, es una normalidad. Pero más aún se ve la normalidad de que un hombre de esto nos va a hablar del reino de los cielos, o nos va a hablar del reino de los testigos de Jehová, o de la congregación de los testigos de Jehová. ¿Qué saben ellos de Dios? ¿Qué saben ellos del cielo? ¿Qué saben ellos del Señor Jehová? ¿Qué es eso para ellos? La normalidad de nuestra psiquis es muy atrevida, porque vemos a esta gente lanzando discursos sobre nuestro Señor el Cristo, sobre Pablo de Tarso y sobre los grandes maestros de sabiduría. ¿Qué podrían saber estos señores anormales, de psiquis anormal, de un psiquismo barato, de un psiquismo extraviado? Saber, por ejemplo, de la Divina Comedia. ¿Qué hay detrás de la Divina Comedia? ¿Qué hay detrás del drama cósmico? Ellos se sienten normales y piensan que hasta pueden explicar el drama cósmico. Y los vemos nosotros hablando sobre ese drama sin saber que es un drama que incluso no pertenece al maestro de maestros, que es un drama antiquísimo, que es un drama que todo hombre que quiera ir al Padre debe vivir, que es un drama que no le pertenece a ninguna religión, a ningún hombre ni a ningún superhombre. ¿Qué podrían decirnos estos señores de psiquis anormal? Así que nuestra psiquis se encuentra en estado anormal. Lo encontramos, lo vemos en todo momento, a cada instante, a cada segundo. Dentro de nosotros, para no hablar de otras personas, ¿qué encontramos en nuestra personalidad? ¿Qué encontramos en nuestra mente? ¿Y qué encontramos en nuestros sentimientos? Si nosotros hacemos un examen exhaustivo a nuestra mente particular, venimos a encontrar una mente anormal, una mente que está fija, que piensa solo en las cosas mundanas. Incluso aquellos que dicen ser religiosos, que hablan sobre ciertos aspectos del drama cósmico o ciertos libros de la Biblia, quieren adaptar esas citas bíblicas a sus pensamientos anormales, o sea, a sus pensamientos mundanos. Piensan que eso se desenvuelve y se desenvolvió y se desenvolverá dentro de esa clase
de anormalidad mental. Luego, pues, es importante ir comprendiendo, primero que todo, el estado anormal en que nosotros nos encontramos, en que nosotros vivimos. Veamos el estado anormal de nuestras interrelaciones, cómo nos relacionamos en el hogar, en el trabajo, en la sociedad, en el mundo. ¿Cómo son las relaciones de nosotros con nosotros mismos? Que es una relación que casi nunca se menciona. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con nuestra psiquis? ¿De qué manera nos relacionamos consigo mismo? Es obvio que hay muchas tinieblas en nuestro interior. Hay mucha oscuridad dentro de nosotros. Esa oscuridad se debe a una psiquis anormal. Y la cuestión se agrava porque no queremos que un rayo de luz penetre a nuestra psiquis, penetre a nosotros mismos. Rechazamos la luz. El hecho mismo de rechazar la luz se debe pues a esa psiquis anormal. ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Muy anormalmente. Siempre pues estamos contra los demás, siempre enfrentados a los demás. Nosotros con nuestro egoísmo. ¿Creen ustedes que una persona que tenga dinero, una persona adinerada, una persona que tenga un bienestar económico, será normal que explote a sus semejantes, que explote a sus parientes, a su prójimo? Y eso lo vemos nosotros, los grandes capitalistas, en los grandes dueños de negocios, como pues esa persona explota a su prójimo. ¿Eso a qué se debe? Se debe a una psiquis anormal, a un psiquismo anormal que tiene su origen, repito, en esa fuerza siniestra del órgano convertiguador. Muchas personas en el ayer y en el presente han venido estudiando el psiquismo anormal, la psiquis anormal. Se me viene ahora a la memoria el caso de un sujeto de la región de Baviera, en Alemania, llamado Mesmer. Ese sujeto por sí mismo fue descubriendo que el animal intelectual tenía una conciencia falsa y una conciencia objetiva, y que en sus relaciones consigo mismo, con los demás, colocaba a flote esa conciencia falsa, y de ahí se generaban y se generan los más diversos problemas, conflictos de toda índole. Cuando este señor tuvo en sus manos toda la investigación, que duró muchos años haciéndola, la lanzó al público. Los llamados líderes religiosos, líderes científicos, se fueron lance en ristre contra estas investigaciones y llegaron al punto que se conoce despedazar a muerte. Lo despedazaron a muerte. De tal manera, cuando ustedes leen un libro de psicología o de parapsicología,
comienzan lanzando contra Mesmer toda clase de pestes, toda palabrería terrible, diciendo que este señor fue un loco, fue un hombre que soñó con una humanidad superior, pero ¿de dónde se va a sacar esa humanidad superior? Que eso era una utopía, que era una cuestión horrible que este señor se había inventado. Y hasta los religiosos le dicen que él era la mente del demonio, que él era algo así como un mago negro, un hombre que debe ser borrado del libro de la vida, como dice la Biblia, ¿no? Esa es la humanidad, que tiene una psicología anormal, que está hipnotizada. De pronto la pareja, el varón y la mujer, están en su casa, están hablando muy amorosamente, pero uno de ellos dice una palabra, el otro la malinterpreta y le lanza pues frases terribles, y la otra persona, que no es una perita en dulce, responde también con frases más terribles. Luego vienen cosas espantosas, hasta llegan a divorciarse o llegan a durar varios días sin dirigirse la palabra. De pronto la esposa de ustedes o el esposo está dedicado a esta enseñanza, está dando esta doctrina, una doctrina salvadora, una doctrina que necesita la humanidad. Pero la esposa o el esposo que no está de acuerdo con esta doctrina se molesta. ¿Por qué se molesta? Porque está hipnotizada por la vida. Está hipnotizada por las circunstancias, los acontecimientos y los eventos de la existencia. Está hipnotizada o hipnotizado por los diversos estados psicológicos. Y uno se pregunta, ¿esta persona sí se está dando cuenta a quién está atacando? ¿Contra quién va dirigida esa cuestión horrible? Pues no se da cuenta. ¿Y por qué no se da cuenta? Porque esta persona está hipnotizada. Quiero decirle a ustedes que el hipnotizado solamente acepta las órdenes del hipnotizador. El hipnotizador de nosotros es el órgano condatiguador. Él nos hipnotiza, nos ha hipnotizado con todas las cosas de nuestra existencia. Él elabora todas las fantasías, todas las ilusiones y todas las cuestiones fantásticas que nosotros cargamos en nuestro interior. ¿Qué ocurre? Que muchas personas que estudian la gnosis quieren despertar. De pronto anhelan despertar. Y hasta llegan a preguntar, ¿por dónde debo empezar a despertar? ¿Cuál es el secreto? El motivo por el cual uno tiene que despertar y no puedo despertar. Pues fíjense ustedes que por donde nosotros debemos empezar a trabajar para despertar es por deshipnotizarnos, porque como estamos hipnotizados, ¿quiénes nos tienen a nosotros hipnotizados?
los diversos yoes que cargamos en nuestro interior. Si nosotros comenzáramos a trabajar sobre el ego, sobre el yo, eliminándolo, destruyéndolo, acabándolo, empezaríamos a deshipnotizarnos. Pero ahí viene una cosa difícil. Estamos hipnotizados. ¿Permitirá un yo que nosotros empecemos a deshipnotizarnos? Cada momento se expresa un yo lleno de fantasías, lleno de ilusiones, lleno de sueños. Nos lleva a ese estado. Cada uno de nosotros tiene millones de sueños, de fantasías, de ilusiones. Sí permitirá un yo, o entre yo y yo habrá un espacio que uno pueda darse cuenta que está soñando, que uno está hipnotizado, que uno está ilusionado con las circunstancias de la vida, con los acontecimientos de la existencia. Es algo muy difícil, ¿cierto? Demasiado difícil. Entonces, un yo intelectual nos puede hacer creer que somos sabios, manejando la lógica formal o el psiquismo subjetivo. ¿Por qué los científicos no nos hablan sobre su incapacidad para penetrar en los misterios de la vida y de la muerte? ¿Por qué los falsos maestros que andan por ahí no tienen esa capacidad de penetrar sobre los misterios gnósticos? Están hipnotizados. Los científicos están hipnotizados con su falsa sabiduría, que deviene de su falsa conciencia. ¿Qué explicaciones nos pueden ellos dar sobre el sol? Dicen que es una bola de fuego. Pero ¿quién dirige esa bola de fuego si es una bola de fuego? ¿Quién la controla? ¿Quién la maneja? ¿Qué nos pueden ellos hablar sobre el origen del sol? Sobre el origen del universo. ¿Qué nos pueden ellos decir sobre el origen de la vida? Sobre el origen del hombre. Teorías, y esas teorías ¿de dónde devienen? Devienen de sus propias fantasías, de sus propias creencias, de sus propios dogmas. Pero que ¿por qué nos hablan así? Porque están hipnotizados. La lógica formal los tiene hipnotizados. No pueden hablar de decirnos otra cosa, sino eso que dice la lógica formal, la razón subjetiva. ¿Qué nos dicen esos estudiantes que fueron verdaderamente pseudoestudiantes, para ser exactos y en honor a la verdad, sobre el gnosticismo? Algunos dicen que Samael se plagió a un fulano de tal o a mengano de tal. Otros dicen que Samael era un loco. Otros piensan que Samael fue un utópico, un especulativo, etcétera, etcétera. ¿De dónde sacan esta gente esas especulaciones? De la hipnosis en que se encuentran, de la razón subjetiva, de la lógica formal que los tiene hipnotizados. Ellos no ven más allá de la punta de su nariz. Ellos no conocen absolutamente nada sobre la labor de Samael Aún Weor, sobre su autorrealización. Pero ¿cómo? ¿Cómo pueden ellos conocer si son hombres exteriores,
¿Son hombres sensuales o son hombres manejados por la mente intermedia? ¿Cómo pueden tener ellos en sus manos la realidad? Pero lo chistoso del asunto es que ellos piensan que saben más que el maestro, que saben más que la sabiduría. Por eso nosotros tenemos que estar pendientes de lo que nos dijo Pablo de Tarso. Hablamos gnosis entre gnósticos. ¿Cómo es que alguien va a hablar de gnosis con gentes que no conocen la gnosis? Que han leído las obras de Samael, pero no conocen la gnosis. Porque el único que conoce la gnosis es el hombre interior. El hombre exterior lee y lee. Y de ahí saca deducciones, conclusiones. Hasta al maestro le dicen mentiroso. Pero esas son conclusiones del hombre exterior, de la lógica formal. Cierto. Entonces, pues, qué anormalidad tan grande de toda esta gente que nos rodea. Y así piensan llegar al adeptado, piensan llegar a la maestría y piensan llegar al reino de los cielos y pertenecer a la congregación del Señor Jehová. Entonces, pues, los invito a ustedes a mirar el estado deplorable en que está vuestra psiquis. Está hipnotizada. Y el hipnotizador da las órdenes, el hipnotizado las cumple. Si uno ha ido a una sesión de hipnotismo, ha podido ver cómo cuando esa fuerza se concentra en ese acontecimiento, el hipnotizador le dice al sujeto que hipnotiza: póngase a correr porque un toro negro rabioso lo está persiguiendo. Y el pobre señor sale corriendo. ¿Cierto? Entonces, ese es el hipnotizador dándole orden al hipnotizado. Entonces, el hipnotizador, un yo, le dice a uno: esa mujer que tú estás viendo ahí, o le dice a la mujer: ese varón que tú estás viendo ahí, es la única persona que te puede hacer feliz. Es el único ser que te puede comprender, que te puede apapachar, que te puede dar de todo. Y la persona hipnotizada por ese yo lujurioso cae redondita. Un yo nos puede hipnotizar diciéndonos que cuando tengamos dinero vamos a ser las personas más dichosas y vamos a tener todo lo que nosotros queramos. Y ese yo nos pone a trabajar como burros, como bueyes, hasta que demos la última gota de sangre para conseguir ese dinero que dices ese yo hipnotizador. Y ahí se pasa la vida, acabando con su juventud, acabando con su salud y acabando con todo. Así pues, que cada yo que se expresa dentro de nosotros nos tiene hipnotizado, y nosotros, hipnotizados, hacemos lo que ordena el yo, que es el hipnotizador. Estamos llenos de yoes. Así que por donde nos movamos, vamos a encontrar sueños, hipnosis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quieren ustedes conocer la verdadera gnosis? No la del intelecto subjetivo, no de la razón subjetiva, no de la lógica formal, porque eso no es gnosis. La gnosis está más allá, porque se dice, es el conocimiento de sí mismo.
¿Quieren ustedes llegar a ese conocimiento? Pues tienen que despertar al hombre interior. Que ese hombre interior surja en nosotros, venga a nosotros a través de nuestras propias reflexiones. Así pues, comprendamos de una vez y para siempre que nuestra psiquis es una psiquis anormal. Hasta aquí mis palabras. ¿Qué quieren ustedes preguntar? Bueno, estamos viendo que la fuerza del órgano cundartiguador es poderosísima, ya que vemos que tiene a la humanidad con una psiquis anormal. ¿Cómo nosotros, siendo tan débil, podemos ir imponiéndonos? Bueno, desde ese punto de vista esta humanidad está perdida, ¿cierto? Entonces el gnosticismo nos da unas claves que si nosotros las aprovechamos y las utilizamos, podríamos comenzar a darnos cuenta que estamos hipnotizados, como esto que hemos hablado hoy. ¿Qué otra pregunta? Maestro, cuando se colocó el órgano cundartiguador, ¿fue para hipnotizar a la mente o a la conciencia? A la máquina. A la máquina. A la máquina. ¿Qué otra pregunta? Maestro, y pues nosotros tenemos una que nosotros no vemos, nuestro órgano cundartiguador. El hombre exterior no puede pasar más allá de lo sensual, ¿cierto? El hombre interior puede darse cuenta de ese órgano cundartiguador, de esas malas consecuencias que están dentro, colocadas por ese órgano cundartiguador, ¿cierto? Las malas consecuencias es el yo psicológico. Luego, pues, tiene primero que todo que surgir el hombre interior. ¿El cómo surge? Surge de nuestras propias reflexiones. ¿Tengo ira? ¿Por qué tengo ira? ¿Cuál es la causa de esta ira? ¿Por qué se me está manifestando? ¿Cómo se me manifiesta? ¿Tengo lujuria? ¿Por qué tengo lujuria? ¿Cuál es la causa de la lujuria? ¿Tengo orgullo? ¿Cuál es el motivo del orgullo? ¿A qué se debe el orgullo? Etcétera, etcétera. Entonces vamos reflexionando y el hombre interior va surgiendo. Él va surgiendo de sus propias reflexiones y se va haciendo consciente del estado anormal de la psiquis a través de estas reflexiones. Hasta aquí pues mis palabras, entonces hasta una próxima.